Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro que estamos celebrando en la Feria del Libro. Me encanta ver además aquí a tanta gente joven interesada por algo de lo que muchas veces no hablamos, de una vinculación que es la de los jóvenes con Europa, hoy y además a través de la literatura. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar de eso con dos personas que de esto saben mucho. El eurodiputado Marcos Ros, Sempere. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Y el escritor Paco Cerdá. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, muy bien, gracias. Hay una cosa muy importante y es que y aquí hay gente joven aquí que nos acompaña, jóvenes, mayores, todo el que quiera después preguntar, nos encantará que levantéis la mano, que preguntéis, que formuléis preguntas, contarnos también cuál es vuestra vinculación con la Unión Europea, por qué creéis que es importante. Vamos a empezar con dos preguntas fundamentales. Paco, yo te preguntaría, ¿qué se hace por la cultura desde la Unión Europea? Bueno, pues yo creo que la Unión Europea tiene un fundamento que es el lema este que tenemos siempre, ¿no? De unidos en la diversidad, que tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? La cultura es diversidad, es un proyecto, el proyecto europeo que surge en los años 50 para superar las guerras y las guerras a través de la reconciliación, y empiezas como un proyecto puramente económico y poco a poco va cambiando ese proyecto de un proyecto puramente económico a un proyecto más social, más de derechos, de libertades, y entre ello gran parte de coser a los ciudadanos unos con otros tiene mucho que ver con el impulso y el fomento a la cultura. Uno de los grandes programas financieros de la Unión Europea es el programa Europa Creativa, que además soporta a creadores culturales, a los medios de comunicación, a la literatura, al teatro, y que al final llega a cada barrio y a cada pueblo. Te puedes encontrar una asociación cultural en tu pueblo que ha conseguido un dinero de la Unión Europea, del programa Europa Creativa, para desarrollar sus actividades culturales durante el año. Por lo tanto, hay fomento de la cultura. Eso es importante. Bueno, y esto es además muy sencillo de identificar, ¿no? Cuando tú estás en un pueblo, no sé, me gustaría que nos pusieses un ejemplo de un proyecto cultural de un pequeño pueblo de España que recibe estos fondos. Hay como una especie de marca, ¿no?, que lo pone. Siempre que hay algo financiado por la Unión Europea, vemos el logotipo de la Unión Europea y además el programa. Y cuando encontremos un logotipo que pone Europa Creativa, sabremos que pues, una escuela de teatro, un taller de artistas, sabremos que está financiado y soportado por la Unión Europea. Tenemos también los premios del cine, que se entrega el premio la semana que viene, del Premio del Cine Europeo, que además es un premio del público, es decir, todos los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar y entregar ese premio, el premio Lux, que se va a entregar el miércoles que viene en Estrasburgo. Y tenemos las capitales europeas de la cultura, que cada año, y España, por ejemplo, cuando entró en la Unión Europea en el año 86, una de las primeras cosas que tuvimos fue Madrid, capital europea de la cultura, en el año 92, ¿no? Aquel año en que tuvimos todo. Y yo creo que, a pesar de no tener competencias en nuestras normativas europeas y en nuestros tratados, la Unión Europea no tiene competencias en cultura, son competencias exclusivas de cada Estado miembro, sí que tiene un gran apoyo y un gran refuerzo y un gran soporte de fomento y de impulso a la cultura como eje vertebrador de la Unión Europea. Y luego, cuando hablamos de jóvenes y Unión Europea, hay algo que ha unido, además este año es un aniversario redondo, hay algo que ha unido mucho y que ha creado y ha fomentado mucho ese vínculo, que son los Erasmus, ¿no? Sí, por supuesto. El programa Erasmus es el programa, yo siempre lo digo, que más ha hecho por el sentimiento de europeísmo, porque los ciudadanos de la Unión Europea nos sintamos europeos, porque un estudiante de 18, 19, 20, 21 años pueda pasar 4, 5, 6 meses en otro país de la Unión Europea, pero no solo pasarlo de turismo, sino compartir allí con otros estudiantes, sentirse acogido con otros estudiantes, o, si no ha podido ir, estar en su universidad de origen, en España, y recibir estudiantes Erasmus y tratarlos y a tratar con ellos, desenvolverse con ellos. Y eso es un programa que ha cumplido 35 años, que además fue impulsado por un comisario español. El programa Erasmus lleva el nombre de Manuel Marín en todos sitios porque fue un español quien se inventó esa fórmula, y han sido millones los europeos que han pasado de un país a otro, y ahora ya el programa Erasmus ya no son solo las estancias universitarias, ya van desde la escuela primaria, secundaria, formación profesional. Hay programas Erasmus en todo tipo, y también hay Erasmus para fomentar intercambios culturales. O sea que ya el programa Erasmus, que se llama Erasmus Plus desde hace unos años, yo creo que es el programa bandera de europeísmo, de construir Europa, que es como llamamos hoy a la terraza. Vamos, Marcos, a darle la vuelta a la pregunta. Nos hemos planteado qué hace Europa por la cultura, por la literatura.
Paco Cerdá, vamos a darle la vuelta. ¿Qué hace la literatura y la cultura por la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Parlamento Europeo en España por la invitación, a Marcos, que se ha leído los 2 libros bueno, primero por afición y después para poder compartir este diálogo, y se agradece mucho con tanto trabajo que tienes, que dediques el tiempo, y a vosotros, por supuesto, que creo que está jugando Rafa Nadal y hay distintos atractivos posiblemente más interesantes que a priori que este encuentro, pero bueno, intentaremos que estar a la altura de ese Roland Garros. ¿Qué hace la literatura por Europa? Es una buena pregunta, y enlazando con lo que estaba contando Marcos, primero, yo creo que Europa es una comunidad imaginada que se construye sobre todo a partir de emociones. Difícilmente a partir de directivas europeas crearemos un sentimiento comunitario y un sentimiento europeo. Y si hablamos de comunidad imaginada y hablamos de emociones, Marcos hablaba del Erasmus. El Erasmus cumple 35 años, pero hubo un Erasmus antes del Erasmus. Una forma de conocer Europa, una forma de conocer países distintos del continente. Y ese programa Erasmus era la literatura. Las literaturas desde la Odisea de Homero, que nos contaban cómo era la Grecia clásica, pasando por el Quijote, que contaba a otros europeos cómo era Castilla, En busca del tiempo perdido, que nos contaba la Francia de Proust, la Cartuja de Parma. La Cartuja de Parma, que nos contaba aquella Italia, ¿no? Esas literaturas nacionales del siglo XIX especialmente, hizo mucho por Europa, hizo mucho por construir un sentimiento europeo, hizo que todos saliéramos del yo para incluirnos o integrarnos en un nosotros, ¿no? En un nosotros de valores comunes como es Europa. La literatura, yo creo que aparte de despertar esas emociones de las que hablábamos, nos permite conocer al otro. Hoy en día es muy importante para desmontar prejuicios, tumbar fanatismos y combatir esas lacras que resurgen, desgraciadamente, y por triste que parezca después de lo que hemos aprendido en este viejo continente. Creo que es importante ponernos en los zapatos del otro, y eso se consigue en la literatura gracias a las traducciones, que es otra de las cosas que podemos hablar. Sin los traductores, sin, por ejemplo, Margot Reichmer, una periodista polaca que nos cuente la Albania de Enver Hoxha y cómo ese barro más dulce que la miel que les prometían a los albaneses el Partido Comunista de Albania. Claro, pero ¿por qué sabemos de ese libro, por ejemplo? Lo traigo a colación porque estuve 2 años trabajando de editor en la Caja Books, y publicamos ese libro, entre otras cosas, porque aparte de Margot Reichmer ser una gran autora polaca, aparte de ser un gran libro de crónica periodística, Polonia tiene un programa de ayudas a las traducciones que hace que sea más apetecible publicar un libro de un autor polaco que de un autor rumano. Es injusto, pero es lo que es. Y esos programas de traducciones que también la Unión Europea de alguna forma ayuda, es importantísimo para que la literatura pueda ayudar a la construcción de Europa, a que todos nos sintamos un poco más europeos. Decía George Steiner, el pensador de París, pero era europeo de primera magnitud, que allá donde había un café, había Europa. Decía que el mundo anglosajón y el europeo se separaban de que en un sitio había pubs y en otro había cafés. Y el café, como concepto, era el lugar donde había tertulias, el lugar donde se podía conversar, el lugar donde se consultaba la prensa, y eso en un pub no pasa. Es más de cerveza que de café, claro, que en ciertos momentos quizá sea más apetecible. Pero, bueno, son ideas que también construyen Europa. No solo la literatura construye Europa, pero yo creo que todo lo que sea emocional y cultural nos ayuda a construir Europa. Claro, y además final es la clave, en el tema de las lenguas, que decía Paco ahora, uno de los grandes ejemplos es el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo se tomó la decisión desde su origen de que ninguna lengua es minoritaria. Todas las lenguas importan, las 24 lenguas son oficiales en el Parlamento Europeo, y cada vez que veis una retransmisión de un pleno están los traductores de las 24 lenguas. Cada diputado puede expresarse en su lengua y cada otro diputado puede entender la lengua de cualquiera de los que se está expresando en cualquiera de los otros 23 idiomas. Y yo creo que eso es importantísimo, no dejar ninguna lengua
atrás, por pequeño que sea el país, por pequeña que sea la comunidad hablante de esa lengua, y eso genera más construcción europea. Yo creo que tienes toda la razón con que el tema de las traducciones y de la diversidad lingüística forma también un cuerpo Totalmente, común. cojo ese hilo si no te importa, porque ya acabaré pagando derechos de autor a George Steiner, pero George Steiner tiene un libro magnífico, os lo recomiendo, que se llama La idea de Europa, en el que habla del asunto de los cafés que os comentaba, y sobre las lenguas, Steiner dice que no hay lenguas pequeñas. Por número de hablantes que tenga una lengua, no hay lenguas pequeñas, y que cuando se pierde una lengua se pierde una mirada sobre el mundo. Y por eso es tan importante que Europa, que es una especie de mosaico compuesto por muchas teselas, ¿no? 450 millones de habitantes, 27 países, muchos sentimientos nacionales, identidades diversas, es importante que las preservemos todas, porque cuando a un mosaico se le caen 2 teselas no pasa nada, pero cuando se le caen 40 pues ya es difícilmente reconocible. Y precisamente la Europa que nos da forma se construye a partir de esa diversidad que la enriquece y que ahora mismo está puesta en cuestión. Pues precisamente en el Parlamento, en la Unión Europea, hay una figura que es la Iniciativa Ciudadana Europea, que es muy difícil de conseguir, que hay que reunir, creo que son 2 millones de firmas de más de 15 Estados miembros para tramitar algo, y en el Parlamento Europeo a día de hoy se está tramitando solo una Iniciativa Ciudadana Europea, que es lo que llaman allí el Minority Safe Pack, que es el paquete de ayuda a las minorías, incluidas las lenguas, y para que no queden excluidas ningún tipo de minoría, ningún tipo de región, ningún tipo de cultura dentro de la Unión Europea. Es decir, y es muy significativo que los ciudadanos europeos hayan sido capaces de articularse, de articular un proceso de recogida de firmas por todos los estados para defender eso, para defender precisamente que las minorías estén representadas, que haya apoyo económico, apoyo financiero, apoyo cultural, y que las minorías no desaparezcan. O sea que yo creo que en ese sentido la construcción europea avanza bien, porque está intentando no homogeneizar una cultura única europea, sino pues hacer honor a esto que decimos siempre, lo de unidos, pero con nuestras diversidades. Claro. Bueno, Paco, te voy a preguntar enseguida, Marcos, ¿qué te han parecido los libros de Paco Cerdá, los últimos y El peón? Tú te has pateado, te has recorrido 2.500 kilómetros. Háblanos de los libros, porque además te tenemos dentro de un ratito también firmando. ¿En qué caseta y a qué hora, Paco? Pues si no me equivoco, en la 320, cuando acabemos este encuentro, te lo digo seguro para no... ¿Vale? En la caseta de Pepitas, 320. ¿Vale? A partir de las 7:30, cuando termine este encuentro. Sí, me preguntabas por mi primer libro. Los últimos y El peón. Sí, por los últimos. Primero, si te parece, hablamos de los últimos y después del peón. Perfecto. Por si no lo conocéis, Los últimos es un viaje de 2.500 kilómetros por la España interior más despoblada. Hay 10 provincias españolas que conforman lo que se llama la Serranía Celtibérica o Laponia del Sur, porque tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Esos son menos de 8 personas cada 140 campos de fútbol. Es una densidad de población, para hacernos una idea, en Madrid hay 5.400 personas por kilómetro cuadrado. En este territorio de 1.300 pueblos solo hay 7, 5.400 frente a 7. Son magnitudes que no tienen nada que ver lo de ser de ciudad o ser de pueblo. Es ser de ciudad, ser de pueblo o ser de un territorio rural altamente despoblado. Y cuando yo conocí esa realidad estadística, digamos, la leí en un reportaje en El País, me asombró mucho y quise hacer un reportaje yo para mi periódico, y cuando pisé el terreno y fui a hacer ese reportaje, me di cuenta de que ahí había, primero, una injusticia tremenda que vulneraba las esencias básicas de la Constitución, eso de que todos somos iguales allá donde nazcamos o vivamos, y segundo, que había una grandísima historia por contar y que me apetecía mucho recorrerla y vivirla, las dos cosas, y luego escribirla. No tenía ni editorial ni nada por el estilo, pero sí que tenía mucha ilusión. Cargué el coche con comida, con cadenas, porque era un viaje en invierno y en solitario, porque pensaba que ese viaje no podía hacerlo en verano, cuando hay mucha más gente por las fiestas y por las vacaciones. Y recorrí esas 10 provincias españolas: Soria, Teruel, Segovia, el interior de Castellón y de Valencia, Cuenca, Burgos, Logroño y alguna más que se me queda despintada. Y las recorrí buscando esas características que tenían en común y que las singularizaban como algo diferente, algo especial. Y no algo malo, sino todo lo contrario. En muchos casos, algo que lamentablemente estamos perdiendo. Por ejemplo, el silencio.
Cogí el coche, recorrí esos 2.500 kilómetros por los que se respira silencio continuamente, porque no solo es que no haya casi personas, sino es que hay muy pocas empresas, muy pocas industrias, y realmente impresiona cuando no estás habituado a ese tipo de situación o de ambiente. Y te decía lo del silencio porque un capítulo en concreto me fui a Burgos, al monasterio de Silos. No sé, muchos de vosotros habréis estado allí, es precioso. Y quería entrevistar y tener una larga conversación con el prior de Silos. Una entrevista larga, que es la única entrevista de todo el libro. El libro son 10 capítulos, uno por provincia. En cada una me fijo en un tema. Pero esa entrevista con el prior de Silos en torno al silencio, ¿qué es el silencio? Recuerdo que me decía, la ausencia de ruido externo e interno. Todos tenemos ruidos internos, a veces difíciles de apagar o imposibles de acallar. Y fue una entrevista que me marcó tanto y que me dijo tanto sobre la diferencia entre ese mundo y del que yo procedía, que fue un viaje realmente transformador. Y aparte, tengo la pequeña satisfacción, si se me permite, que el libro generó bastante debate público en España, salió en muchísimos medios, escritos, radios, teles, quizá demasiado para mí, que no me gustan demasiado todas esas cosas. Buscabas el silencio, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí que se creó un debate social y político, que eso germinó después en que se crearan direcciones generales de antidespoblación en algunas administraciones autonómicas, como la valenciana, que el Gobierno de España creara un ministerio de reto demográfico, entre otras cosas, y que se llamaran a las puertas, si no me equivoco, de la Unión Europea para abordar un problema que no es solo español, sino que es una encrucijada europea, porque Europa tiene el 40% de zonas rurales, pero el 80% de europeos vive ya en ciudades. Ese sustrato rural que conforma Europa, como conforma España, esa memoria rural se está diluyendo, y creo que ahora mismo es un bien a proteger, no solo por el pasado, sino sobre todo, que es muy importante, la cultura del pasado, esa memoria, esos oficios, esas tradiciones, esa cultura en mayúsculas, sino sobre todo por las personas que continúan viviendo allí y que merecen ver respetados sus derechos. Y es que fíjate, Marcos, antes de empezar la charla tú me dabas un dato escalofriante. Me decías, hay un dato de la ONU que vaticina que esa España despoblada, esas áreas del mundo despobladas, van a ser más dentro de no demasiado tiempo, ¿no? Sí, las estadísticas prevén que en 2050 el 80% de la población mundial viva en áreas urbanas, y eso es algo que va a ser un problema global para todos los continentes, no va a ser solo un problema de España o de la Unión Europea. Volviendo un poco al libro, yo creo que el libro de Paco tiene 3 grandes virtudes, seguro que tiene más, pero una es que está maravillosamente bien escrito. 3 me parecen ya demasiadas. Son 10 pequeños sorbitos de uno por cada provincia, como ha dicho, que es imposible empezar uno sin terminarlo, y hay que, si uno quiere disfrutar el libro, tiene que leer un sorbo cada día o cada 2 días, porque si no, en una tarde se lo ha leído entero y se acabó, y dices, y ya. Otro es poner las historias en boca de la gente que las vive, no venir con esa mirada de persona de ciudad y decir, voy a contar yo lo que he visto. No, ellos lo van a contar, Paco lo novela bien, es una aproximación entre el periodismo y la novela, ¿no? Y porque ellos lo cuentan. Y la tercera, a mí la que más me gustó, es que no nos pretende convencer de nada, no nos pretende dar una visión moralizadora, no, simplemente nos está contando, describiendo y poniendo ahí un retrato de lo que ahí pasa. Por supuesto, lleva su mirada y lleva su tamiz, y ahí está pasando. Y eso que está pasando en toda la Unión Europea. Por eso la Unión Europea tiene también una estrategia, acaba de aprobar hace muy poco, el año pasado, una estrategia de lucha contra la despoblación y las zonas y de refuerzo de las zonas rurales. La nueva política agraria común que se ha aprobado justo también en el año pasado, también tiene parte de fondos destinados a fijar población en el territorio, a fijar población joven en la agricultura y en la ganadería, también a luchar contra la brecha de género en agricultura y ganadería y en la población rural y en la sostenibilidad. Por lo tanto, creo que la mirada de Paco, más la de muchos otros que han puesto el foco en este gravísimo problema que estamos teniendo,
están haciendo que las instituciones empecemos a reaccionar. También sería bueno que quienes estamos en las instituciones conozcamos el problema de primera mano. Claro. Vayamos, cojamos el coche, la bicicleta, la moto y estemos en los sitios y hablemos con la gente o lo hayamos vivido, ¿no? Porque a veces, con muy buena intención, desde un ámbito de Comisión Europea, una directiva europea, una estrategia, se puede diseñar sin haber pisado nunca una zona despoblada y sin saber si esas estrategias, fondos comunitarios, normativas y refuerzos que se están poniendo son lo que realmente necesita la gente o, bueno, pues muy buena intención y muy buen dinero, pero al final queda en nada. Un segundito, recordar, ahora voy contigo, Paco, tenemos micrófono inalámbrico para que planteéis preguntas, ya que nos acompañáis aquí unos cuantos jóvenes, tanto a Paco, escritor, periodista, como a Marcos, nuestro eurodiputado. Levantad la mano, tenemos el inalámbrico y lo único que tenéis que hacer es pedir turno de palabra y planteáis cuestiones. Sí, por lo que decía Marcos, y para aterrizar también un poco y contar algo de chicha de ese viaje, recuerdo así, ahora mismo que me han venido como 3 estampas, ¿no? Una cuando fui a un pueblo en el que vivía una sola persona. Y esa persona no estaba en el pueblo, porque era pastor, me habían dicho que vivía allí, en Motos, y tuve que estar varias horas esperándole a que viniera. En ese pueblo no había cobertura telefónica, no podía estar mirando el móvil, además yo en ese momento, bueno, no tengo WhatsApp todavía en el teléfono, pero no tenía ni internet, o sea que tampoco hubiera podido simplemente llamar, pero no había cobertura. Y entonces, ver cómo pasaba el tiempo esperando a que llegara el pastor y ver el paso de las horas. Y Marcos decía, no es lo mismo que te lo cuenten que estar en esa pedanía que se llamaba Motos esperando a que viniera el pastor. Luego recuerdo ir a ver a unos Quijotes. Decían que el Quijote se murió en la cama, ¿no? No, todavía quedaba Quijote. Se llamaba Marcos Moya y vivía en un pueblo de La Rioja, un pueblo que había sido despoblado completamente y que 2 familias de dos matrimonios, 4 personas, habían decidido rehabitar aunque no tuviera luz eléctrica. Entonces vivían sin luz, únicamente con unas placas solares que a veces cuando nevaba mucho en invierno pues no se cargaban y era complicado. Y entonces yo fui allí al atardecer, cuando se iba a hacer de noche dentro de un rato, y el pueblo se iba a quedar a oscuras con esas 4 personas que habían decidido quijotescamente rehabitar un pueblo abandonado y darle vida de nuevo. Y era la pasión de sus vidas. Entonces veías eso y recuerdo que me invitó a quedarme a dormir en una casa que tenía como unas literas y yo, sinceramente, le dije que no porque tenía otra ruta marcada para... Era mentira, pero no me atreví a decirle lo que sí que después expliqué en el libro porque intenté que el libro fuera realmente honesto. Admiro esa vida, pero tan extrema no la querría para mí, al menos ahora, al menos en este momento de mi vida. Y sí que, pero lo recalco, admiro que haya gente que se salga del carril, que decida que le da igual los centros comerciales, que les dan igual los inventos que nos imponen en el día a día. Sancho Panza, tú. Puede ser, no lo había pensado nunca así. Vamos con las preguntas del público claro. Y ahora seguimos con vosotros. ¿Cómo te llamas? A ver, abre el micrófono. Sí, vale. Ay, genial. ¿cómo te llamas? Hola, bueno, yo soy Jesús, soy voluntario de una asociación que es Erasmus Student Network, ¿vale? Buscamos ser un poco la voz de la generación Erasmus que se está fraguando ahora un poco en Europa. Y claro, hemos hablado un poco, habéis hablado un poco del programa Erasmus. Es cierto que sirve un poco para que pues, aquellos estudiantes que tienen la oportunidad de hacer una movilidad internacional descubran lo que es la cultura europea. Pero claro, yo quería preguntaros si creéis que con eso es suficiente, porque sí que yo por lo menos creo que hasta que no se hace ese Erasmus no se descubre esa cultura europea. Por ejemplo, ahora no me hagáis un examen, pero creo que puedo decir bastantes escritores españoles, pero de lo que estudié en el colegio, y en el instituto, pero creo que soy incapaz de decir ni un solo escritor polaco o sueco y alemán, estará un poco la cosa. Entonces, un poco la pregunta es si creéis que se enseña suficiente cultura europea y literatura europea en el currículum educativo en España. Gracias. Una buena pregunta. Gracias. Bueno, sí. Pedid el micrófono para más. ¿Quieres preguntar tú también? Venga, perfecto, vamos ahora.
Marcos. Vale, yo, si te sirve de algo, creo que no se hace nunca lo suficiente, pero vamos poco a poco haciendo más. Y en ese sentido, por ejemplo, te diré que estamos aprobando y hemos aprobado a lo largo de este año y del año pasado iniciativas para implantar el estudio de la educación para la ciudadanía europea y para que ese estudio de la educación para la ciudadanía europea incluya valores, cultura, literatura y conocimiento general de ese currículo en toda la enseñanza a lo largo de toda la Unión Europea. De hecho, ya hay institutos en España que pueden implantar, y eso también estuve yo hace poco en la presentación en la oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid, pueden implantar una asignatura optativa si su comunidad autónoma la autoriza dentro de la libertad de currículum de ese 30% creo que tienen las comunidades autónomas para modificar el currículum académico. Pueden incorporar una optativa que se llama Unión Europea, que puede incorporar también temas culturales y temas de literatura. Y por otro lado, además del programa Erasmus, que llega a veces un poco tarde, este año es la segunda edición, porque se canceló en 2020 y 2021, pero hubo en 2019, de un programa que se llama Discovery EU, que ofrece a los jóvenes que cumplen 18 años que antes de irse a la universidad puedan hacer un viaje financiado, les dan creo que hasta casi 400 euros para un viaje de 3, 4, 5 días por cualquier país de la Unión Europea, con el único requisito de que visiten algún sitio vinculado a la cultura, al patrimonio histórico, a un museo. Es decir, estamos fomentando el conocimiento de la Unión Europea, pero vinculado a la cultura, que yo creo que es muy importante, porque siempre estamos diciendo ¿qué hace Europa por la cultura? Bueno, pues este tipo de cosas van surgiendo. La convocatoria se cerró hace muy poco y bueno, a mí la semana pasada casualmente 2 personas me decían, oye, aquello que publicaste tú en tus redes, a mi hijo se lo han dado. 2 personas, bueno, no serán muchas, pero ahí creo que eran 20.000 jóvenes españoles los que van a poder ir este verano a un viaje de 3, 4, 5 días con 400 euros, oye, pues, y se van con amigos o se van solos. No es suficiente, claro que no. El gran presupuesto de la Unión Europea se va en otras cosas, ¿no? Se va sobre todo en política agraria común y se va en fondos FEDER y se va en inversiones. Ojo que también los fondos FEDER llevan a veces muchas inversiones culturales, pero algunos estamos siempre pidiendo, ¿no? Y la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo está siempre exigiendo. Hemos conseguido duplicar los fondos para Erasmus, para Europa Creativa en este presupuesto con respecto al anterior, el 2021-27 con respecto al anterior, y estamos pidiendo que se destine un 2% de los planes de recuperación de cada país, de estos famosos Next Generation, a cultura y un 10% a educación. Algunos países lo harán o no, pero el Parlamento ya se ha pronunciado y el Parlamento, bueno, al final somos vuestra voz, somos la voz de los ciudadanos. Estamos en ello y, bueno, no sé si es suficiente, yo creo que nunca es suficiente. Yo, si me permites, una recomendación, una reflexión y una idea peregrina. Primero, la recomendación, autores polacos. Tú dices que no conoces a nadie, te doy 3 que son la hostia. Uno es Adam Sagajewski, de apellido impronunciable hasta que lo pruebas 200 veces. Sagajewski con Z, es Premio Princesa de Asturias de las Letras, es poeta, pero tiene unos libros de ensayo y de memorias brutales, escribe muy bien. Y además, ahora mismo con el telón de fondo de la guerra de Ucrania, él nació en Lwów, una ciudad que, si no me equivoco, pertenecía en aquel momento a Ucrania y después ya no. Es un desarraigo vital y es una prosa magnífica. Jacek Hugo-Bader es un periodista polaco que ha escrito Diarios de Kolyma, una historia muy loca que en autostop cruza toda la Siberia donde estaban los gulags, la parte de Rusia donde en la época de la URSS estaban los gulags. Bueno, pues el tío, a base de vodka, de autostop, hace una historia, es Los Últimos, pero en versión loca y vodka. y la tercera es Margot Reichmer, es una autora, cronista de la que hablaba, que aparte de Barro más dulce que la miel, ha escrito Bucarest, un libro también de crónicas sobre la Rumanía de Ceausescu y la postguerra, o la posguerra, no, la postdictadura de Ceausescu, y es brutal también. La reflexión. Yo creo que, como al principio decía que Europa, bueno, vivimos en comunidades imaginadas, el término no es mío, lo sabéis, pero eso no solo vale para Europa, también vale para España, yo creo. España es diversa, es otro mosaico, con más o menos acierto, más o menos futuro, más o menos sentido. Yo creo que lo tiene. El caso es que esa comunidad imaginada está reforzado en la educación, por una educación que todavía sigue siendo
de gran inspiración estatal, nacional, no como en el tiempo del franquismo, evidentemente, pero todos los grandes símbolos, hitos, todos sabemos el Lazarillo, el Quijote, el Buscón y la Regenta, y tú decías, ¿por qué no tengo yo más referentes de Kafka, Goethe, Proust, Cadaré, Pessoa o Pavete? Totalmente de acuerdo, porque no tenemos una visión más, ya no europea, sino internacionalista, ¿no? de la cultura. Y tercero, la idea peregrina, si me permites. Joder, vibramos todos con la Eurocopa, ¿no? Los más o menos futboleros, eso hace Europa. Con la Champions League, eso hace Europa. Con Eurovisión, parecerá una tontería, hace más Europa que cualquiera de las sesiones del Parlamento Europeo. ¿Por qué no un premio Nobel europeo de literatura que ponga cada año en el mapa de una forma muy contundente? Un premio Kafka, un premio Simone de Beauvoir, como se llame, no, pero un premio Nobel de gran impacto europeo podría estar bien. Bueno, ahí lo dejamos encima de la mesa. Puede ser, vamos con más preguntas. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Soy Manu Rojo y soy representante del sector cultural, me dedico a la gestión cultural y quería haceros una pregunta en base a todo esto que estabais comentando de las zonas rurales. Y es ¿De las qué, perdona? De las zonas rurales. Perdona, me acerco el micrófono. Va a ir en torno a dos conceptos. Por un lado, el de la democratización cultural, de qué manera las instituciones o los ciudadanos podemos fomentar que la cultura sea accesible en estos lugares. Y por otro lado, en cuanto a la democracia cultural, ¿de qué manera podemos conservar el patrimonio que hay en estos entornos rurales? ¿De qué manera podemos generar ecosistemas culturales para que exista la creación artística en estos entornos? Gracias. Bueno, yo parto de la primera premisa. Si los entornos rurales se vacían, no vamos a conservar nada, porque no vamos a conservar museos vacíos de contenido y de personas y de vida. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para conservar la cultura, el patrimonio, sea material, ¿no? Nuestro patrimonio arquitectónico o escultórico, o inmaterial, nuestro patrimonio intangible cultural, es que haya vida dentro de esos lugares. Y eso es lo más importante y ese es el reto al que nos enfrentamos ahora, porque este es el típico ejemplo de algo que todo el mundo ve que está pasando, que todo el mundo le gustaría que no pasase, pero que todo el mundo quiere vivir en una ciudad. Ojo, claro. Porque claro, es muy fácil decirle a otros, como ha dicho Paco, vete a vivir en esas condiciones tan extremas. Por lo tanto, el reto es doble. Por un lado, suavizar las condiciones de vida o acomodar las condiciones de vida en algunos sitios para que, en el fondo, se parezcan a las que ya tenemos en las ciudades, con lo cual la gente dirá, pues quiero vivir en la ciudad porque no se parecen, son las de la ciudad, y conseguir que haya personas que vivan ahí. El reto es muy complicado. Tiene que ver con la producción agraria, tiene que ver con la producción cultural, tiene que ver con la industria, tiene que ver con el turismo. Hay muchos retos, hay nuevas técnicas que se pueden realizar, pero ojito, porque no sé si era en tu libro donde salía o en otros estudios, que a mí me interesa bastante el tema de pueblos que llevan 30 años reivindicando una autovía para no perder población, y cuando les hacen la autovía, lo que pasa es que como están a 20 minutos de la capital, se van a vivir a la capital para volver los fines de semana. Y se han despoblado con la autovía, con lo cual a veces no es tan fácil la situación. Yo recojo tu pregunta concreta de la cultura y complemento lo de Marcos. Primero, imagen que me viene a la cabeza. Campo de San Pedro, pueblo de Segovia, una mañana de domingo en febrero 2016, para escribir los últimos. María del Mar Marín. La frase era muy sencilla. Aquí, si no hay consumidores que compren o votantes que voten, no importamos, no nos van a hacer caso. Entonces, ese es el marco. Sobre el tema de la cultura, dos aspectos. Uno, no podemos perder de vista que nunca como ahora habían tenido las personas que habitan las zonas más despobladas tanto acceso a la cultura. Es decir, que una persona en Morella pueda tener acceso al New York Times al mismo tiempo que una persona de Brooklyn, eso es extraordinario. Pero no al New York Times, sino a todos los museos que están en online en todo el mundo. Entonces, eso de entrada hay que tenerlo en perspectiva. Antiguamente era de 0 a 100, no es comparable, ¿no? Como hoy va de ideas peregrinas y es viernes por la tarde, idea peregrina. ¿Por qué no un Erasmus rural?
¿por qué no facilitar estancias de creadores? Ya lo hay, Paco. Ya lo hay. Ya lo hay. Hay un Erasmus rural, no es peregrino. No es peregrino. No es peregrino. Me Hay alegro. gobiernos autonómicos que trabajan en suplementar y poner Erasmus rural de manera que cuando vengan los estudiantes a una universidad no fijan la población en la ciudad donde está la universidad, sino en pueblos que están teniendo despoblación. Sí, no, pero yo me refería con vocación artística, es decir, estancias de creadores. Cultural ya, claro, no, pintores, eso ya escultores, escritores, guionistas, que puedan hacer su trabajo siempre que tengan un portátil y una conexión a Internet. Ese es otro tema, pero bueno, en general hay bastante conexión a Internet, en general, aunque siempre hay problemas, ¿no? Pero ¿por qué no estancias creadoras o de creadores en zonas despobladas para que se impregnen de esa cultura y puedan también ser emisores estos pueblos de cultura mezclada Claro. con ellos? Claro. Mira, aquí te van a acercar el micrófono, un segundito para que plantees alguna cuestión también. El que quiera preguntar, para que luego no nos quedemos sin tiempo, que lo haga ya. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas. Me llamo César, soy divulgador digital. ¿Eres, perdona? Divulgador digital. Divulgador digital, vale. Estábamos hablando de elementos que de algún modo consigan integrar ese espíritu europeo y yo creo que a veces olvidamos que existe la música clásica, que al final es algo que todos los compositores durante siglos han unificado ese espíritu europeo. Mi pregunta es, ¿la música podría ser un buen vehículo para sembrar parte de ese sentimiento europeo, para también dar vida a todas estas zonas que están tan despobladas? ¿Puede ser la música un vehículo? Y si lo es, ¿por qué siempre parece que nos olvidamos de la música cuando hablamos de la cultura? ¿Creéis que hay iniciativas que apuesten por la cultura o no habíamos caído en esta observación? Gracias, César. La parte B, y si quieres, la parte B, ¿por qué la música es a veces la gran olvidada como la escultura, como la pintura? Estoy convencido de que como como la danza, ¿eh? O Que como siempre, yo muchas veces digo, la danza es la hermana pobre de las artes. Totalmente, mucho más que el teatro. Mucho Más. más que el teatro. Y estoy convencido que es por una cuestión de grafómanos, es decir, quienes escriben en periódicos, en revistas, en libros, les gusta escribir. Por tanto, para ellos es algo sacrosanto el hecho de escribir. Quienes componen música son melómanos, no escriben tanto. Por tanto, estamos sobredimensionados aquellas personas que nos dedicamos a escribir en los soportes culturales por excelencia, que son los libros, los periódicos, las revistas, las webs. Entonces, creo que tenemos una sobredimensión respecto al peso que tenemos en el ámbito cultural. Y solo un apunte, de todos los elementos simbólicos que constituyen el aparataje europeo más emocional, la bandera, creo que nada llena más que el himno de la alegría. Es el gran símbolo europeo por excelencia de todos. Yo creo que una bandera con estrellas amarillas emociona muy poco a los europeos, por no decir nada. Pero el himno de la alegría, y creo que es una beta interesante para explotar no ya el tema rural, sino el tema del europeísmo. Marcos. Yo lo retomo porque me lo ha quitado, lo tenía aquí puesto para decir... Por eso he no, contestado yo primero, para que no me lo quitaras. Para que no te lo quite. Pero en relación con la música, yo creo que nunca como antes se ha tenido tanto acceso y ha tenido la música tanto protagonismo. Es cierto que probablemente la música clásica no tanto, pero la presencia, o sea, los circuitos musicales que hay ahora no habían cuando yo era joven. Es decir, los artistas, los creadores musicales vendían discos y se cuantificaba en discos vendidos. Ahora hacen giras y hay festivales en zonas muy despobladas y festivales en zonas muy pobladas y hay festivales prácticamente todo el año. Y hay plataformas digitales en las que ya afortunadamente en este país casi ya todo el mundo paga por acceder a la música, casi ya todo el mundo, ¿no? Después de unos años muy malos en los que se había generalizado el que, oye, que me lo he bajado. ¿Cómo que te lo has bajado? Me lo he bajado, no es legal, ¿no? Y no está cobrando nadie que ha creado esa música por nada. Y creo que ahora tenemos un acceso muy importante a la música. Es cierto que la música clásica probablemente no esté tan presente, pero también es verdad que si hablas con conservatorios y con tal, te dicen que cada vez hay otra vuelta a la vocación y cada vez hay más estudiantes que quieren estudiar conservatorios, cada vez es más difícil entrar. Por lo tanto, yo creo que, bueno,
cada sector siempre se siente el hermano menor de los demás sectores, y en el sector y cuando hablamos de sectores culturales y creativos el abanico es tan amplio que al final cada uno quiere su cajón, y el problema de hacer cajones es que al final siempre te dejas un cajón vacío o falta un cajón para alguien que no se te ocurrió. Entonces, yo creo que la cultura hay que verla en toda su dimensión, no solo parcelarla, porque si la parcelamos, oye, y si el espectáculo de música lleva un poco de baile, ya no es solo música, o es danza, o es baile, y si hablan, ya es teatro. Pero yo no sería muy pesimista con la música. Yo creo que la música está viviendo uno de los mejores momentos después de unos años de bajón. Tuvo mucho bajón cuando la gente empezó a piratear discos, los artistas no tenían forma, pero después está en un resurgimiento, y de hecho lo vimos en los 2 años, sobre todo los 6-7 meses de pandemia, más los años en los que no se podía actuar, ¿no? Y lo primero que ha hecho la gente y lo primero que ha querido la gente es ir a ver espectáculos y comprar entradas para una gira de un espectáculo pequeño o de grandes, o 45.000 personas de los Rolling el otro día en el Wanda. Es imposible comprar entradas para cualquier sitio ahora porque faltan, ¿no? Es decir, que la avidez por la música, yo no creo que la música esté en uno de los peores momentos de... es una reflexión casi más personal que desde Parlamento, desde como diputado. Quiero que sigamos con más preguntas del público. Levantad la mano, enseguida vamos, pero antes un inciso, porque antes hablábamos del libro Los Últimos, de Paco Cerdá. Luego hay otro libro también muy interesante, me encantaba porque al principio Paco decía: Marcos, como eurodiputado y con el poco tiempo que tienes, que siempre andas yendo y viniendo, te agradezco mucho que además te hayas leído mis 2 libros. Total. ¿Qué es el peón? Pero tenemos los aviones, y los aviones no hay ni internet, ni cobertura, ni nada, y Pues eso está muy bien. Y siempre tenemos libro en el avión. Ay, Son no llega muchas el horas de tiempo. avión. Me quedo más tranquilo. El peón. Háblanos del peón y ahora le pregunto a Marcos que por qué le ha impactado. Que os hable yo del peón. Bueno, pues el peón es una historia, mira, lo lleva Marcos, yo no lo llevo. Es una historia un poco rara, curiosa, no sé, quizá alguno lo conozca, si no os lo resumo muy brevemente. Este niño de portada es Arturito Pomar. Arturito Pomar era un jugador de ajedrez en la posguerra primera del franquismo, un niño prodigio que con 12 años le empató al campeón del mundo de ajedrez. Imaginaos en aquella España de blanco y negro, de miseria, de atraso cultural, que un talento intelectual, deportivo, descomunal como Arturito Pomar, bueno, era como un trébol de 4 hojas, y el régimen lo explotó a lo bestia. En el nodo, en las radios, el chico se iba a jugar campeonatos a Londres, decía que lo que más le gustaba eran las escaleras mecánicas de Londres, subía, bajaba, jugaba contra hombretones, mojaba el bizcocho en el chocolate, contra gente de traje, hombres mayores. Era un espectáculo hasta el punto que lo quemaron un poco, lo sobreexpusieron. Recordáis a Marisol, Joselito, ¿no? Otros niños prodigios que luego cayeron en el olvido. Pues antes de caer en el olvido, en el año 62, Arturito Pomar juega una partida de ajedrez, una partida más, una simple partida, en Estocolmo contra un tal Bobby Fischer, que os sonará. Gran leyenda del ajedrez, una mente extraordinaria para lo bueno y lamentablemente para lo malo, con una vida apasionante. Y igual que Arturito Pomar fue peón del régimen franquista en aquel año 62, bueno, en aquellos años de posguerra, Bobby Fischer lo sería también peón, a su vez, de un régimen democrático como era Estados Unidos en la Guerra Fría. Bobby Fischer fue mandado a luchar contra los soviéticos sobre un campo de batalla que eran 64 escaques, casillas blancas y negras, el tablero de ajedrez. Bueno, pues a partir de esa partida, que se jugó en febrero del 62 en Estocolmo, una partida que tiene 77 movimientos, se me ocurrió la idea extraña de organizar 77 fragmentos en un libro que hablaran, por un lado, de la vida de Arturito Pomar, una vida que tiene de épica, de tragedia y también que tiene su parte lírica, y la vida de Bobby Fischer, que es una vida espectacular. Pero aparte, para hermanar a esos dos peones de Franco y de Kennedy, quise rescatar las vidas de numerosos peones que en la España de Franco del 62 o en la América de Kennedy del 62 sacrificaron su vida por una causa política, es decir, maquis, anarquistas, republicanos, gente negra del Black Power,
indígenas, mujeres, antinucleares, feministas, gente que pagó su compromiso político. También, por ejemplo, un falangista, Román Alonso Urdiales, un falangista que en el año 62, en el Valle de los Caídos, están haciendo una misa en memoria de José Antonio Primo de Rivera, y el tío que estaba, se sentía traicionado porque el régimen se había aburguesado, acomodado, se había hecho muy arrimado a la Iglesia y había olvidado esos principios joseantonianos. El tío se levanta, un falangista, se levanta en la cripta del Valle de los Caídos a mitad misa y grita: Franco, eres un traidor. Año 62. Se echa encima, lo detienen, lo llevan a los calabozos, le pegan lo que tienen que pegar, lo deportan. Es decir, era un peón, era un tío que creía en sus ideas, pero que en nombre de una causa colectiva quería luchar. Igual que unos maquis que en esos años ya no se estilaban los maquis, era algo anacrónico. Hasta el Partido Comunista había ya aborrecido el movimiento maquis porque perjudicaba su imagen. Pues ahí ves a dos tíos, Cara Cremada y Pedro Sánchez, curiosamente como el nombre de un no maqui. En una noche pirenaica, los tíos van con unos explosivos para derribar una luz digo yo, un poste de energía eléctrica que abastecía a una fábrica, porque creían que reventando ese poste paraban la producción, eso perjudicaba al capitalismo y el mundo iba a cambiar. Bueno, imaginaos el grado de idealismo que creo que también concomita en cierta manera con aquellos Quijotes de lo que hablábamos antes, que quizá me fascinen un poco, ¿no? Esas personas que trascienden lo meramente próximo, el plano de la realidad, el plano más práctico, y se elevan para bien, a veces para mal, ¿no? Pero se elevan, tienen la voluntad y la pretensión de elevarse, y eso es el peón. Básicamente, si fuerais de confianza, os diría una rayada, pero bueno, es una historia de no ficción que recorre la vida de muchos peones en aquellos años. Vamos a ir enseguida con preguntas menos rayada. Ahora vamos con uno de los chicos que nos acompaña. ¿A ti qué te ha parecido el peón, Marcos? Pero yo creo que no es ninguna rayada, es como el primer libro, es una delicia de leer también sorbito a sorbito, capítulos maravillosos, que además nos llevan un hilo narrativo secuencial y lineal, que vamos alternando, pasando de Bobby Fischer, Arturito Pomar, pasando de movimientos de ajedrez, pasando a la filosofía de cómo los regímenes democráticos o autoritarios mueven sus peones, cómo se construye también la identidad europea, porque hay un capítulo en el que hablamos, ¿no?, del tercer congreso del movimiento europeo y aquí llamado el contubernio de Múnich, y figuras españolas que fueron ahí ex falangistas y cambiaron y de pronto empiezan a tratar de reivindicar la estructura europea. Y luego, por supuesto, todas las luchas, la lucha interracial y la lucha por abolir la segregación racial en Estados Unidos viene magníficamente desarrollada, y la lucha, entre comillas, porque había muy poquita, pero la poca lucha que había en España, que eran peones. Vamos, yo destacaría una que no has mencionado antes, que es, ¿y cuál es? La lucha estudiantil, ¿no?, que también la reflejas, ¿no?, y la de los mineros asturianos, y la de las huelgas de la minería, y bueno, pues en un régimen incipiente, unas personas que, saliéndose del movimiento que tienen preestablecido como peones, pues de pronto a lo mejor deciden, en vez de avanzar hacia adelante una casilla, avanzar en diagonal o retroceder, ¿no? Que esas frases lapidarias, yo recomiendo los 10 o 12 capitulitos de 7 líneas que hay, que donde Paco suelta frases lapidarias, ¿no? Me acuerdo de una, es la única que me acuerdo de memoria, afortunadamente, porque si no sería un narcisista detestable, pero hay un fragmento que es una única frase. Al final de la partida, todas las fichas vuelven a la caja, ¿no? Bueno, da igual que seas peón, rey, caballo, alfil, todas las piezas a la caja. Acaben en la misma caja. Y ahí, claro. Pero hay una frase que es un fragmento, y es: todo peón es una dama en potencia. Y esa creencia salvífica suele ser su perdición. Es decir, muchas veces algunas de estas personas, como las que fueron al contubernio de Múnich, hace justamente esta semana, se cumplirán 60 años, fueron todas las fuerzas antifranquistas de España, quisieron evitar que Europa aceptara la asociación de la España de Franco como país asociado a la Comunidad Económica Europea del momento. Porque claro, si legitimaba Europa a la España de Franco,
pues el invento de la oposición ya estaba jodido para siempre. Y allá que se fueron todos, 118 políticos de todo el arco parlamentario, extraparlamentario del momento, excepto el Partido Comunista, que no quiso participar en aquella reunión, nacionalistas vascos, catalanes, monárquicos, republicanos, de toda clase, y se juntaron allí. Y hubo un momento, y damos paso enseguida a la pregunta, hubo un momento en que Dionisio Ridruejo, que escribió unos versos para El cara al sol, un falangista convencido de primer momento que iba a renunciar y a completar su transición ideológica, fijaos, de ser un camisa azul a luchar contra y jugarse el tipo, que acabó en el exilio por culpa de ese contubernio de Múnich, y en el libro se reconstruyen muchas de las cartas que le escribía a su mujer y en las que se refleja esa tristeza y esa dureza del exilio, que no lo mataron, que no lo fusilaron, que ni siquiera fue a la cárcel, pero que pagó unas consecuencias de las que solo viendo esas cartas, porque el libro es todo no ficción, es todo real, solo viendo esas cartas se permea a uno de esa tristeza. Y cuando el día final del contubernio de Múnich, el cuarto Congreso Europeo, Salvador de Madariaga pronuncia la famosa frase: hoy se acaba la guerra civil, porque casi toda España, monárquicos, republicanos, se habían unido para derribar al franquismo, y es un momento importante. Y si me permites medio segundo, hay otra de las enseñanzas que a mí me gusta mucho del libro, y es que todo buen jugador, al final, aunque no sea épico, va a preferir un acuerdo, unas tablas, ¿no? Y eso para la política y para la política europea es fundamental, ¿no? Es verdad. Yo vivo en un parlamento donde no hay posibilidad de ganar una partida. Las partidas, la mayoría de ellas acaban todas siempre por tablas, es decir, no hay ningún grupo mayoritario de la Cámara, ni ningún bloque de izquierdas o derechas que sea mayoritario en la Cámara, con lo cual todo hay que terminar negociándolo. Cualquier informe, cualquier directiva, cualquier reglamento, cualquier ley europea que aprobamos en el Parlamento Europeo, como no lleve el apoyo o el soporte de 4 o 5 de los grupos parlamentarios, y cuando hablamos de 4 grupos parlamentarios ya hemos saltado de bloque seguro, o hemos pasado al bloque de la izquierda con el centro, o al bloque del centro con la derecha, o al bloque de izquierda, derecha y centro. Y eso facilita, por un lado, las cosas, disminuye la épica, ¿no? Esta épica de hemos impuesto y hemos ganado y hemos tal, pero al final genera también acuerdos de cosas que son más duraderas en el tiempo, más permeables, más constructivas. Y hace una convivencia más fácil y más feliz. Fácil, mucho más fácil. Preguntas, ¿cómo te llamas? Se me ha olvidado la pregunta ya. Perdón. Me llamo Pablo. Pensaba que se te había olvidado cómo te llamabas. Exacto, estoy obnubilado. La pregunta es, en realidad son dos. O sea, son dos puntitos. Lo de que comentabas antes de, digamos, una comuna de artistas en los pueblos y tal, realmente luego los artistas lo hacen. Eso lo hacen, pero por desgracia casi nunca tienen un apoyo gubernamental. O sea, ellos se juntan y lo hacen, y se van a un pueblo y pintan y venden y tal. Pero a mí lo que me da pena es que realmente la Unión Europea o España o el gobierno o lo que sea no es el que apoya eso. O sea, no son los que apoyan eso. Es un puntito. La otra cosa es que ¿no os parece que la Unión Europea, por ser tan grande, no se fija en lo pequeño? Me refiero, lo que decía aquí mi colega, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que te referías un poco al rollo folclorista, de escarbar un poco en la cultura española que se está olvidando, etcétera. Él hablaba de la parte musical, yo hablo un poco en general. ¿No os parece que sería estupendo, por ejemplo, que se creara una especie de instituto del folclorismo para que no se pierdan esas raíces de los pequeños pueblos? Porque a mí me parece que es una cosa por la que habría que invertir dinero. O sea, porque hay muchísima gente con mucho talento que está preparada para hacer eso. Pero yo creo que luego el gobierno... No el gobierno, o sea, me refiero, al final, Europa es tan grande que se fija en lo grande, no se fija en lo pequeño. Y eso es una cosa que se va a ir olvidando, pero ya no porque hay una persona que vive en un pueblo, sino porque esa cultura que tiene esa persona se va a morir con ella, ¿no? Es un poco... Ya. Claro. Fin, no es una pregunta, es una cosa. Es una reflexión, Paco. Mínimamente, por una parte, si se crea ese instituto etnográfico europeo, tú y yo nos ponemos a trabajar ahí de alguna forma, porque sería precioso eso. Sería precioso. Además, podría ser... Solo una cosa rápida. Nos quedan apenas 10 minutos. Si hay alguien que quiera preguntar, que lo haga ya, que levante la mano y pida el micrófono, o que calle para siempre, diría. Perdona, Vale, no, Paco. pues en 30 segundos lo resolvemos. Creo que hay un revival bueno
y positivo en los últimos años, porque en los años 60 fue la época del desarrollismo, algunos de vosotros lo sabéis mejor que yo, pero fue la época del desarrollismo en la que las sociedades europeas se modernizaron y quisieron olvidar lo tradicional, porque era sinónimo de atraso, de obstáculo, de barrera para progresar. Ahora no, ahora se sabe que eso tiene un valor intrínseco y además tiene un valor cultural que puede ser transformado en turístico y eso es un recurso económico que mantiene comunidades locales. Y eso no es malo, si da dinero además de ser cultural es bueno. Entonces yo creo que sí que hay, incluso en el patrimonio material de castillos, murallas, iglesias, hay mucha más conciencia ahora que antes. Ahora bien, tú dices, se diluye la pequeñez de una tradición de Vilnius en el magma de las instituciones comunitarias, Bruselas. Puede dar esa sensación, pero yo creo que antes estaba mucho más abandonado que ahora, tanto bajo el paraguas nacional como comunitario. Pero sí que, si bien, por ejemplo, yo creo que en España falta un instituto etnográfico, ¿vale? Hay en algunas comunidades que lo están haciendo bien, pero desgraciadamente las comunidades que no tienen lengua propia, yo vengo de Valencia y allí, bueno, yo hablo valenciano habitualmente, creo que las comunidades que tienen lengua propia tienen más conciencia de esas tradiciones que las que no tienen. Creo que Castilla, por ejemplo, tiene una riqueza tradicional enorme, pero que se está perdiendo y no se reivindica porque quizá no entra dentro de un paraguas nacionalista que pueda darle más cuerpo. Y creo que si bien falta en España ese instituto, estaría muy bien también que existiera a nivel europeo, que pudiéramos, no ya las tradiciones españolas, francesas, italianas, sino las del Piamonte, las del Rosellón francés y las de Galicia. Están luego vinculadas. Sí, claro. Se van sumando y quitando continuamente a lo largo de la historia. Estamos en conjunto desde hace mucho. ¿Me han Ahí, oído? con el micrófono mejor. Ah, el streaming. Hola, streaming. No, creo que realmente Europa está vinculada desde hace... O sea, no es una cosa de bandera, o sea, es una cosa de historia. Claro. Realmente, y se nota en el folclore de los pueblos. O sea, es que se nota ya no solo en las lenguas que se parecen a lo largo de... sino en la música, en el folclore, en la pintura. Sí, sí. Y es una cosa que también estaría muy bien recuperar o no olvidar, para no olvidar de dónde venimos todos, etcétera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, yo totalmente Marcos. de acuerdo con Paco de que desde luego que la fijación del folclore y a nivel europeo estaría muy bien, pero tampoco tenemos que fijarlo todo a la Unión Europea. Quiero decir, yo aquí que estoy de diputado europeo, pero tenemos 4 niveles de administración y en algunas provincias 5, en las comunidades pluriprovinciales 5, es decir, europea, nacional, autonómica, provincial y local. La Europa que tenemos ahora es la Europa que hemos ido queriendo a lo largo del tiempo, que vaya siendo, partiendo de un proyecto puramente económico, no del carbón y del acero, y ahora tenemos cada vez más competencias. Todavía no tiene Europa las competencias en cultura, la Unión Europea. Es decir, esto no es un Estado federal, es una suma de Estados en los que cada uno ha cedido parte de las competencias a ese proyecto europeo. La cultura no está en ellas. ¿Qué hace la Unión Europea? Fomentar, coordinar, impulsar, aportar dinero, pero no dirige las políticas culturales de ninguno de los Estados miembros, no las puede dirigir, no puede meterse en qué hace eso. Sí que podría recopilar, sí que podría tal. Yo me lo tomo como idea, que nos quedan 2 años de legislatura y muchas propuestas desde el Parlamento para los años siguientes y igual que he hablado antes de esa propuesta del Minority Safe Pack, ese paquete de salvaguarda de las minorías, pues el folclore igual también hay que salvaguardarlo y hay que empezar a pensar en una protección del patrimonio, digamos, etnográfico, del patrimonio folclórico, igual que tenemos la protección del patrimonio cultural y sí que está protegido por normativas europeas y por organizaciones europeas. Por lo tanto, del patrimonio cultural me refiero al patrimonio cultural material, ¿no? El patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, pues podemos empezar a tratar esos temas. Una frase, tercera y última cita de la tarde de George Steiner. Tú decías, los europeos tenemos mucho en común, porque Steiner dice, la diferencia de Europa respecto a Estados Unidos, que Europa se puede caminar, se puede andar, se puede ir a pie de un pueblo a otro. En Estados Unidos no, hay grandes cordilleras, en África hay grandes desiertos. Europa se puede caminar de una punta a otra. Bueno, acabaría reventado, ¿no? Pero
Ya está. Y yo hoy he hecho una entrevista que, al hilo de lo que has preguntado, me ha parecido interesantísima y sé que entre la gente joven está funcionando muy bien. Ha nacido a raíz de un podcast que lo ha hecho una chica que se llama Lidia, no me acuerdo el apellido, se llama Hay Campaneras. Ha tenido tanto éxito el podcast para reivindicar el folclore, la copla, el cuplé, la zarzuela, que ha terminado convirtiéndose en un libro. Se llama Hay Campaneras, está ahí en podcast. Y entre la gente de 20 y tantos, 30 años, creo que ha sido un hit porque estaban encontrándose con el ADN musical de sus madres y de sus abuelas. Y eso, por ejemplo, es precioso. Y he hecho una entrevista que de verdad me ha emocionado, de una chavala joven recuperando todo eso, ¿no? Si alguien quiere hacer una pregunta, quedan los últimos minutos. Si no, termino despidiéndoles yo con una última cuestión a cada uno. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Termino yo. Última reflexión y sobre todo que nos digas ahora, Paco, para quien quiera continuar, sé que te tenemos en una caseta firmando libros, que es en la caseta, míralo bien, 320, ¿no? La caseta de Pepitas, que es la editorial que ha publicado tanto los últimos como el Peón. Venga, perfecto. Pero si no venís a comprar el libro, podemos firmar ahora un papel en blanco y ya está. Como un cromo. Última reflexión, Paco. Última reflexión. Venga. Ya no me quedan reflexiones, creo. Vinculado a lo que estábamos, a lo que ha sobrevolado durante toda la conversación. Las emociones, el sentimiento, Europa. Europa no es otra cosa que sentimiento. Europa existía antes de la Unión Europea, antes de la Comunidad Económica Europea. Europa existe desde que nos reflejamos en el otro, ¿no? Desde que dejamos de mirarnos al espejo y abrimos una ventana y miramos al otro. Creo que si bien la Unión Europea no tiene competencias exclusivas en casi ningún ámbito, porque están coordinadas todas las instancias, sí que es cierto que hay algunas áreas especialmente sensibles en las que se puede recorrer mucho y se puede insuflar europeísmo de una manera más efectiva que con campañas electorales, con directivas, con todo eso es necesario y es imprescindible para el día a día, ¿no? Para que comamos un donut y esté en buenas condiciones sanitarias, ¿no? Y haya procesos que lo validen. Bueno, quizá un donut no es el mejor ejemplo, ¿no? Quizá seguramente una lechuga sería más saludable, pero sí que es importante que en el terreno cultural sintamos ese hermanamiento que combata los fanatismos, que combata el regreso a lo peor del siglo XX europeo, que fue cuando los nacionalismos se desbocaron, desembocaron en guerras, desembocaron en odios y desembocaron en una frase que Goethe decía. Goethe tiene una cita preciosa que la podéis buscar porque no me acuerdo, solo me acuerdo de las de Steiner, solo tengo un cajón. Pero Goethe decía que habría un momento en que la humanidad daría un salto cualitativo cuando olvidara las literaturas nacionales o las culturas nacionales y enfocara la cultura como algo humanista, como algo relativo al ser humano. Cuando perdamos esos referentes, que en algunos casos son buenos porque nos dicen de dónde venimos y nos dice la dulzaina de dónde procede, ¿no? Y no hay que olvidar esa raíz, pero sí que es bueno que yo le pueda leer a Sagayevsky y yo de Valencia y él de Lwów y veamos que tenemos en común algo que yo no tengo con una persona de Etiopía o de Japón y con ganas de saber de ellas también, ¿no? Pero seguramente esos valores comunes, esa escuela emocional, podamos ejercitarla y creo que la Unión Europea puede aportar mucho. Y creo que la literatura, los escritores, los periodistas, también estamos inmersos en ese carril. Nos quedan los últimos minutos. Sí. Marcos, venga. Yo al hilo de la reflexión de Paco sobre los nacionalismos, los totalitarismos y las guerras, me lo ha puesto en bandeja para hablar de lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y qué es lo principal que quieren los ucranianos. Y lo principal que nos han dicho es que quieren ser europeos. Y que quieren ser europeos no solo por defenderse de una guerra, porque si no habrían dicho queremos ser de la OTAN. Y habría sido muy distinto. Y yo me quedo casi con uno de los momentos más emotivos que yo creo que viviré jamás en mi vida, que fue el discurso de Zelensky en el Parlamento Europeo, en directo, él desde su búnker y nosotros cómodamente sentados en nuestros escaños. Un discurso absolutamente emotivo en el que, si no dijo 20 veces, nosotros somos europeos, lo que queremos ser es de la Unión Europea, porque la Unión Europea nos garantiza el apoyo a la cultura, a la educación, a la solidaridad, el que si soy de la Unión Europea que defiende estos valores, otros no se van a atrever a atacarme. Y creo que es
buena parte de eso tiene mucho que ver con la cultura, no solo con las infraestructuras, con la sanidad, con la economía, con las vacunas y con cómo nos defendemos de las pandemias o de las grandes crisis. Tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Y creo que es un buen momento para reivindicar que la cultura por encima de todo de la Unión Europea tiene que ver con la cultura de los valores, ¿no? Y de respeto a los valores de todos, de respeto a la diversidad, de respeto a las lenguas, de respeto a los distintos folclores locales, de respeto a todo, que no genera al final un conflicto, porque si hay respeto no hay conflicto, y al no haber conflicto no hay nacionalismo y no hay guerra. Y yo creo que es un buen momento para reivindicar, y acabo, el papel de la cultura y de la cultura de ser europeos. 10 segundos. Una coda final y tenemos una ventaja. Gran Bretaña puede hacer un Brexit, pero Virginia Woolf siempre será europea. Bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis seguido por streaming. Hablaba de la emoción, la cultura es emoción y ese es un pegamento indestructible. Así que, Marcos, Ros, muchísimas gracias. Gracias, Seguiremos Marta. encontrándonos. Paco Cerdá, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Un aplauso. Gracias. Y a todos los que nos habéis acompañado aquí, gracias. Volveremos a encontrarnos. Gracias. Muchas gracias.